Bonito, familia, día bonito, gracias por la compañía que nos dan tan temprano, ya el calendario va avanzando y dice que estamos a 13 de enero. La verdad que cómo se puede comenzar sin buenos bríos cuando uno ve el standing de esto de la pelota dominicana. Es una cosa que se pone. Está arriba, ojalá todos los lunes uno empiece así, Pablo. Pero tú has visto, Pablo, como lo bonito que se puso. El standing político. El standing de la política. No, política, ¿qué es eso? Política, ¿qué es eso? Son tres fuerzas ahora, uno no está muy enterado de por dónde van los tiros. Hoy, ese juego de hoy pinta tras noche de lo bueno, hasta la hora que quieran jugar. Voy a ver si quieren amanecer, que estamos dispuestos toditos. Señores, lindo día, repetimos. Aquí está Pablo Maquini, Nelson Rodríguez y una servidora, Adi Burgos. Buenos días, país, buenos días, República Dominicana. Así es que se debe iniciar un programa de lunes sacando de abajo, como hace Adi, para presentar una imagen festiva, sobre todo optimista, de un día que es lunes. Después que uno dice lunes hay poco más que decir, pero lo cierto es que siempre hay motivos. Hay un dato muy interesante que lo leí hace muy poco. Cada día, cada amanecer, por lo menos 4 millones de personas que se acostaron anoche no van a despertar. De los 7.000 millones que somos, ¿no? Cada noche. Entonces, decía la persona, un monje budista decía que cuando tú despiertas y abres los ojos y dices, yo estoy vivo. Entonces es una maravilla porque hoy, esta madrugada, 4 millones de seres humanos se acostaron anoche y no van a despertar. Entonces, entre quejas y quejas, feliz día, aquí estamos. Hoy es ahora. Señor Rodríguez. Buenos días. Todavía es lunes 13, pero nadie sazona ese 13 cuando es lunes, pero ni modo. Lunes 13 de enero, me solidarizo con Adi con el asunto de las águilas. Hablamos mañana de eso. Quiero comenzar con el saludo, señores, a las llamadas reinas del Caribe y su pase a las Olimpiadas de Japón. Ayer me di cuenta yo de algo que ocurre recurrentemente con los deportes, que este pueblo es capaz de unirse en un solo haz por eventos muy ajenos a sus vicisitudes y a sus penurias diarias, y eso más o menos fue lo que vimos ayer. Adi, al inicio dinos algo de lo que viste y sentiste en Puerto Rico. ¿Te jamaquearon? Sí. Es muy difícil el nivel de ansiedad en el que están viviendo los puertorriqueños ahora porque se ven obligados a continuar en ese estado. No hay todavía ningún elemento que cambie el panorama. Lo que si uno quisiera al mismo tiempo es alentar de todas maneras a que eso, que depende de dos cosas, de un gobierno que no es el político, sino el de la naturaleza, y también de decisiones políticas que tienen que ver con poder restablecer y hacer logística interesante, inteligente, pueda armonizar. Y de ahí uno se lleva tantas lecciones, porque Puerto Rico se parece mucho a República Dominicana, tanto que uno está ahí y no se entera que esté en otro país. Entonces, por ejemplo, en Puerto Rico ya se había advertido hace más de 6 años que la estructura educativa no servía, que las escuelas no resistirían un terremoto. Y por suerte esto se localizó en una zona que es el sur del país. Si habría sido más extensivo, los daños habrían sido horribles. Y si habría ocurrido durante el día, que es cuando las escuelas tienen una población, pues ni hablar. Dios en su misericordia siempre nos da una oportunidad. Pero hay tantos consejos que se da preventivamente cuando un país está tratando de que sus científicos y entendidos en esta materia socialicen lo que saben. Pero es más fácil dejar eso para mañana, porque ¿por qué hay que dejar para hoy lo que puede esperar para mañana? Es un muy desacertado consejo. Entonces, nosotros, los que estamos cerca, que a final de cuentas también tenemos la influencia de esas fallas tectónicas en algún nivel, sería bueno que nos llevemos las lecciones. Por ejemplo, por decir algo rápido también, ahí ya tenían varios días de movimientos telúricos. Sin embargo, el gobierno y las familias, porque no todo toca al gobierno, no hizo un trabajo preventivo para que la gente supiera que podía venir algo peor. Y una cantidad de electrodomésticos y los ajuares de las casas, todos se vinieron abajo porque no hubo un plan preventivo de la zona sensible. Algo, por último, que quiero destacar es que me llamó muchísimo la atención que no todos se lo dejan al gobierno. Una gran cantidad de personas llegaba a los refugios llevando agua, gente que tiene truck,
camiones, que dejó de trabajar a 4 y 5 horas de ahí, decidió estar con su equipo de trabajo cocinando para esa ayuda solidaria. Me gustó ese gesto porque en medio de la inexperiencia de un país tercermundista y a veces también la negligencia, todo se lo queremos dejar al gobierno. Y ahí me parece un ejemplar escenario, porque se parece mucho a nosotros, para aprender que no solo en momentos de catástrofe, en el día a día hay muchísimo del progreso que depende de iniciativas particulares. Podrían ser las 3 cosas rápidas que comparta, porque es toda una película humana triste que continúa, pero de todas maneras ahora, de los 3 pronósticos que el Centro de Huracanes de Estados Unidos hace y también el Centro de Geología, yo pienso que debería, y hay todo una inclinación a que simplemente esto se limite a que continúen temblores, pero que sean cada vez más paulatinos para que la Tierra haga su trabajo de no aumentar el estrés, la energía que puede muchas veces contener y generar movimientos peores. La confianza Así es... que la espera es esa, que mejore y que se aliente Puerto Rico, que en este momento vuelve a recibir otro golpe y tendrá que restablecerse en un tiempo que no será corto. Esa es la confianza. Los boricuas han sabido sobreponerse de situaciones difíciles y esta vez no tiene por qué ser diferente. 2 cosas muy, muy breves. Ayer, 12 de enero, se cumplieron 48 años de la muerte en combate de los principales dirigentes de los Palmeros. El 12 de enero del 72, en el kilómetro 14,5 de la autopista de las Américas. ¿Y a qué viene eso? A que con la muerte de los Palmeros, un grupo que preconizaba la lucha armada para derrocar a Balaguer, y con la muerte de Camaño y su gente en Caracoles, un año después, en el 73, quedó sepultada en el país la famosa vía armada. Pero ¿qué es lo que viene a resultar? Que hoy no está esa vía armada, pero tampoco la llamada izquierda revolucionaria en el país tiene ninguna vía para llegar al poder. Y el mejor ejemplo es que estamos en un año electoral y usted no ve por ninguna parte que haya opciones o posiciones de los grupos de izquierda. Incluso algunos que se autoproclaman de izquierda, lo que andan dando tumbo en alianza con sectores de la derecha, de ultraderecha, y sin diferenciarse de ninguna ideología. Entonces es importante ese tipo de recordatorio, porque realmente yo soy de los que me apunto en la línea de que ahora en el debate electoral no hay ninguna fórmula alternativa y mucho menos revolucionaria. Entonces recuerdo hoy a Mauri Germán y a sus compañeros en lo que podría considerarse junto con lo de Camaño la última esperanza armada, como escribió el profesor Mato Mosquete. Para donde voy a enfocar es que no hay opciones hacia la izquierda, no hay opciones revolucionarias en el ambiente político electoral, y eso es a deplorar, porque se supone que las fuerzas alternativas, las fuerzas del progreso, son las que pueden realizar un cambio cualitativo en la sociedad dominicana. Es que esto del 12 de enero lo recuerda con admiración, entre otras muchas cosas, por la demostración de coraje, amén de lo ideológico. Esto de los Palmeros, sobre todo a Mauri Germán Aristi, pues marcó el país en ese sentido. Como en los 12 años se asesinó a tanta gente, a mansalva, el caso de Amin bajando de las escaleras de su casa, estos jóvenes la vida les dio la oportunidad de morir peleando, y dieron una demostración de heroicidad y de capacidad de combate de una manera tal que hubo que traer un avión espía. Yo recuerdo aquello del avión norteamericano que fue el que ubicó perfectamente donde quedaba. Y recuerdo ahora a La Chuta, Bienvenido Leal Prandi, a Virgilio Perdomo Pérez, y esos señores que marcaron, esos muchachos, porque eran muchachos todos,
que marcaron esa lucha, pero también esto nos remite a nosotros a eso que mencionabas, Nelson. Qué lamentable que con todos los relativos fracasos de los partidos tradicionales, la izquierda prácticamente no existe, y el discurso de izquierda tampoco existe. O sea, usted dice, bueno, ¿qué es ser de izquierda? Fácilmente un intelectual de derecha o conservador se lo explica mejor que una persona que se autodenomina de izquierda. ¿Qué es ser izquierda? Además que la izquierda dominicana tiene unas características muy, muy especiales, porque el resto de la izquierda del continente va por un lado y la izquierda dominicana va por otro. Ni tiñe ni da color, y cuando ha aceptado ser parte de un gobierno conservador, de un partido tradicional, no hace lo que uno espera, que es ser la excepción. O sea, se supone que cuando el PLD se asocia a un partido más conservador que él, por ejemplo el Partido Reformista, pues bueno, esos dirigentes del Partido Conservador den muestras de conservadurismo, porque para eso son conservadores: defensa del status quo, la estabilidad por encima del progreso y de la acción social, menos solidaridad y más reglas del mercado. Muy bien, pues se supone entonces que cuando ese partido, y eso el PLD, Peña primero y luego el PLD le tomó la fórmula, el PLD, sobre todo el de Leonel primero y también luego el de Danilo Medina, pues utilizó muy bien este asunto del partido multiideología, ni derecha ni izquierda, manco. O sea, ¿el PLD qué es? Un partido para ganar elecciones. ¿De izquierda? No, pero tampoco de derecha, ni de centro. El PLD es cualquier cosa si se trata de ganar elecciones. Si en un momento hay que ceder ante la presión del conservadurismo, la parte más conservadora de la iglesia, si electoralmente eso conviene, eso se hace. Si luego hay que ponerse democrático y socialista, también. El asunto está en la ideología, en el discurso de eso que se llama izquierda, que no es más que justicia social, poner lo social por encima de lo individual. Pero eso es un tema muy, muy largo, y nos quedamos en el reconocimiento a los palmeros, a Mauri Germán Aristi, que es un personaje de excepción. Pero miren, hoy yo traje un decálogo. Estamos en un proceso que no sé qué les parece a ustedes, pero a mí me llama mucho la atención que estamos a días. Hoy es 13, estamos hablando de que es el domingo 16, 0 mata 0, 3 que llevaba 16, 4 semanas y media para un proceso electoral nacional, municipal. Y lo cierto es que esto va frío. Esto va frío, son 2.292 puestos que están en juegos, todo el poder municipal, que ustedes saben que hay un efecto psicológico importantísimo. Es decir, el partido o el bloque de los tres que están compitiendo con posibilidades que gane, envía un mensaje. Si el gobierno lograse arrasar en el poder municipal, eso va a ayudar mucho a su candidato, que como ustedes saben ha tenido los problemas de que quizás no ha tenido el punch que se esperaba de un candidato del PLDismo, pero el PLD tiene su voto duro ahí guardado, y se ha hecho un trabajo en la parte social entre los más pobres, que no es casual el nivel de rechazo que tiene el PLD, el gobierno del PLD, en la baja clase media hacia arriba. Ese abucheo del otro día, cuando Cristóbal Marte, que mucha salud y agradecimiento a Cristóbal Marte, que es el principal responsable de este milagro de las reinas del Caribe. Esto no cayó del cielo. Pero decía que ese abucheo a la figura del presidente, a Peralta, eso no cae del cielo, y debe ser un síntoma interesante para un gobierno, porque ese es un escenario bajo el control del gobierno. Y fíjense cómo, cuando digo bajo el control, es porque la cantidad de taquillas que manejaba la parte oficial era altísima. Ahora, ¿qué pasa?
que esas son actividades donde va de baja clase media hacia arriba. El desbaratado que no está por coger una onza para ir a ver un juego. Entonces, cuando ustedes ven cómo en ese escenario hay un abucheo, eso es un mensaje al PLD de que así como tiene un voto durísimo entre la gente más pobre, porque ahí hay una jornada escolar de tanda extendida, hay unas estancias, hay un trabajo en la parte social, hay un gabinete social que ha hecho su trabajo, y no estoy hablando caballá, estoy hablando a partir de los datos, de las estadísticas que te dicen que sí, que la pobreza ha disminuido en mucho más de un 10%, y hoy viene el ex ministro Isidoro Santano, ministro de Economía, viene para acá, que podemos trabajar un poco con él para que nos explique mucho mejor, pero ha habido una gran mejoría en lo que tiene que ver con pobreza extrema, con pobreza, lo que significa para una familia la jornada escolar de tanda extendida, la cobertura del SENASA, aplausos. Sí, pero hay una baja clase media. Que usted menciona PLD en ciertos lugares, y corríjanme, compañeros, que usted le pueden recordar los deslices sexuales de sus progenitores fácilmente. Y eso tiene que verlo el PLD. Pero ¿a dónde yo quiero llegar? Bueno, que de repente la lucha político-electoral descarnada está fuera de lo ideológico. Y esto de Moisés Naín, que habla de que nunca ha sido tan fácil ganar y perder el poder, pues es cada vez más una gran realidad. Por eso yo tengo aquí, atención a los candidatos y a sus asesores, un decálogo de consejos que uno ha ido seleccionando desde su experiencia, de lo que debe tomar en cuenta un candidato para ahora en las municipales ganar elecciones. Si ya la tienen el banner por ahí, comenzamos. Lo primero es que el candidato debe evitar confundir sus opiniones con la realidad, con los hechos, que eso es un problema no solo de los candidatos. Yo tengo una percepción y me creo que esa es la realidad. Lo otro es mandar a hacer una encuesta, porque usted tiene que saber en la realidad qué es lo que interesa a los municipios, a los que usted quiere conquistar. Otra advertencia, señores, esto de las redes sociales, los medios de comunicación, la radio, la televisión, esos son muy útiles, pero no bastan. Todavía nada ha superado el valor de un mano a mano, de un darle la mano a la gente, de darle un abrazo a la gente, de decirle, mira, aquí estoy, cuenta conmigo. Todavía eso no se ha superado. Otra cosa, aunque sea por su alta sonoridad y su presencia mediática, una cosa importante, señores, el mercado electoral donde se gana o se pierde las elecciones no es la clase media, Apunte bien con quienes se ganan las elecciones. Eso es sumamente importante. Otra cosa, defina a su adversario y pelee en un solo frente a la vez. Hay gente que pasa frente a un espejo y se insulta porque piensa que es otra persona, que va sumando pleitos. El que evita no es cobarde. Y es usted el que tiene que decidir cuándo le conviene echar o no un pleito. Otra cosa, haga carrera política, defínase. ¿Usted es un activista social, un influencer, un señor de los medios, o usted es un político que quiere ganar el poder municipal o lo que sea? Haga carrera política, que esto del síndrome Leonel Fernández, eso fue una coyuntura histórica especialísima que le hemos explicado muchísimas veces en 1996. Yo le llamo el síndrome Leonel Fernández. Y también es importante este asunto de las ONG o de think tank. No. Usted es un político. Trabaje como tal. Otra cosa, señores, ya esto no se discute. Juventud, mujeres y envejecientes. Ahí están las elecciones. Haga lo que usted tenga que hacer. Con eso
Si usted trabaja por ahí, trabaja las redes, los medios y va donde la gente, escucha a la gente, acompaña a la gente y sobre todo llega al sentimiento de la gente, sus posibilidades aumentan considerablemente. Y cómprese un pañuelo si fuese necesario, tápese la nariz, pero en política se barre para dentro. Sea firme pero cortés, digno pero conciliador, evite el histerismo, que la política no es un reality show, aunque mucho lo parezca. Si ustedes se llevan de estos consejos, miren, tienen buenas posibilidades. A ver los resultados, pero decir que esto está frío, Muy frío. Muy frío. No hay pasión, no hay emoción. Bueno, vamos a llamarle el decálogo McKinney. Ahí está, y gratuito, esa es la cosa, Pablo, que están ahí. Uno da los consejos aquí y gratuito. Ahí está un decálogo. Hay varias ideas muy valiosas. Por ejemplo, haga su encuesta. Ese fue uno de los primeros que escuché. Échele una. Usted tiene que tener su encuesta, no la de posicionamiento, porque se crean ahí una aura, una cuestión, la suya, y te dice tu encuestador, eso es lo que hay. Entonces ya tú sabes a qué atenderte. El decálogo McKinney, consérvenlo por ahí, que hay ideas valiosas en lo de las redes sociales. A mí me llamó la atención también el de salga a la calle, que nada sustituye las redes sociales, y dos, visita medios de comunicación, porque es que hay unos bluffs ahora mismo que parecen ser unos fenómenos, pero solo ahí, Bueno, ahí está. La que no está fría es la Junta Central Electoral. Señores, se despachó el sábado con 11 resoluciones y 2 reglamentos. Sorprendió a todo el mundo. Le corrió por tercera a los partidos y a todo el mundo. Yo tenía una imagen, pero que eso es un machismo y no va con la composición de la Junta, que tiene 2 mujeres. Dice, la Junta se puso los pantalones. Pero eso es un decir, la gente entiende qué es lo que quiero decir. 11 resoluciones que algunas son de asuntos prácticos, pero que tienen un gran valor. Por ejemplo, los gafetes. Alrededor de la mesa y los colegios, usted ve decenas de gente con un gafete aquí del candidato tal, no. Eso está prohibido. Y para entrar a la Junta con un gafete va a ser un oficial de la Junta y con la presentación de la cédula. Entonces nadie con gafete cerca de la mesa. Lo del tintado del dedo. La Policía Militar Electoral va a sacar de los recintos a todo el que tenga el dedo tintado porque ya votó. Se va para afuera. La Policía Militar Electoral tiene una serie de atribuciones muy importantes. Los delegados técnicos ante la Junta Central Electoral, las acreditaciones solo se darán a los partidos que hayan sacado más del 1.5%. Los delegados en las mesas, va a estar 1 por partido, a lo sumo 2. Pero el que personifique la alianza, porque resulta que un partido está aliado con 10 más y tiene 22 gente como delegado en esa mesa, 1 por cada partido. Hay una serie de resoluciones que habrá que verlas en detalle, pero el objeto de mi comentario sobre la Junta es algo que dijo la pasada semana el presidente de ese órgano de elecciones, Castaño Guzmán, Julio César. Él se queja de que la ley electoral, la ley de partido, es una cosa muy flexible, incoherente y contradictoria. Yo, pasando al español, la palabra del presidente de la Junta es una ley, la del electoral, un arroz con mango. Entonces, él se queja de lo siguiente, el asunto de la prohibición de inauguraciones. Él dice que el legislador no fue previsor y puso 2 plazos finales. Y ya ustedes ven que ahora estamos dentro de un supuesto plazo de 40 días, de que los alcaldes y el ejecutivo no pueden inaugurar, pero ese primer plazo vence el 16 de febrero. Y hay otro entonces que comienza el 16 de marzo. ¿Y qué dice Castaño Guzmán? Dice él, lo que va a pasar es que mucha gente se va a quejar y van a decir, ¿por qué la Junta no prohíbe esa situación? O sea, el diluvio, el vendaval de inauguraciones que va a haber entre el 16 de febrero y el 16 de marzo. Entonces, ¿para qué ponen esos 2 plazos? Ayer decía el ministro de Educación que hay 50 escuelas listas para ser entregadas. Pero, ¿a dónde que está la trampa? Miren lo siguiente. Se prohíbe la inauguración, pero no se prohíbe el inicio de la obra. Tampoco se prohíbe la continuación de las obras.
Si producción me tiene por ahí una imagen del inicio de la construcción de una presa en Santiago Rodríguez el viernes, para que ustedes vean cuál es la diferencia entre ese acto de inauguración, ese acto de inicio de construcción de una presa y una inauguración. Yo lo que quiero es la ceremonia. Mira, ahí está iniciando la presa, todos los discursos, habló el ministro de Agricultura, habló del INDRI, habló todo el mundo por un acto pomposo para iniciar una construcción, no están inaugurando. Pero miren lo siguiente, cuando en una comunidad esté un tractor removiendo tierra para hacer un camino vecinal, cuando estén terminando una obra, usted sabe el efecto psicológico que tiene eso. La gente va a decir, ven acá, pero si esta gente se van del poder, no me van a terminar esa carretera, porque están viendo que están trabajando para la obra. Entonces, ese tipo de situaciones que se dan en la práctica han hecho una caricatura, no solamente por la supresión de muchos articulados que ha hecho el Constitucional, sino una caricatura de lo que es esa ley del régimen electoral. Entonces, mire ese acto, ahí está hablando, no lo reconozco desde aquí, una ceremonia, pero eso es iniciando la obra. Y no está violando nada del Ejecutivo porque lo que prohíbe es inaugurarla. Esto es un relajo. Sí, entonces, mire, es como que dice quien hizo la ley, mira, ahora le toca a Olgo, el del INDRI, y después va el de Její. O sea, tremendo acto se despachó Danilo el viernes y no violó ninguna ley. Con razón, dice el presidente de la Junta, que después del 16 de febrero, cuando venga esa chorrera de inauguraciones, le van a caer arriba a la Junta, prohíbala, pero que la ley no la prohíbe, porque establecieron 2 plazos finales. Una caricatura, simplemente una caricatura. Pero el asunto está en lo que le permite hacer a la Junta hacerlo. El problema es que la Junta, para lo que alumbra, paga de que luce. O sea, resoluciones, por ejemplo, eso es maravilloso, lo de respetar la carnetización. Es decir, no es que yo me ponga un gafete del PRD y entro y salgo, delegado del PRD, y entro y salgo a la mesa electoral. No, a mí me parece una excelente idea que sea una cosa sumamente formal, que sea la Junta quien carnetice, se entregue un carnet en poder a un ciudadano para que entre y salga, porque es el delegado X. Sí, pero a la hora de la verdad se va a respetar, porque está prohibido andar sin placa en el polígono circular, y no hay un día que usted circule en el polígono central y no ande un vehículo sin placa. Entonces el problema de la Junta es qué va a hacer con lo poco o lo mucho, porque ¿quién hizo la ley de partido del régimen electoral? Políticos. Entonces hay un trujeo y un relajo. Bueno, pero vamos a aplicar dentro de lo que se puede, vamos a aplicar la ley. Está prohibido hacer campaña presidencial, señor Rodríguez, en este momento. Las vallas presidenciales, voten por Maquinini para presidente del país. Está prohibido, creo yo. Sí, todavía no se ha abierto la... Bueno, pues yo fui a Santiago, yo estaba en Santiago el otro día. Y eso es vallas, pero inmensas, vallas inmensas. El pueblo las ve, pero la Junta no puede verlas. Y no tiene autoridad la Junta para agarrar una brigada y ir y tumbar eso. O sea, porque tú tienes la ley, es la ley en la mano. Entonces Juancito Pérez Vidal alias Tito pone una valla en Bonao y yo voy y se la tumbo, porque yo soy la Junta Central Electoral y tengo la ley en la mano. No, entonces aquí tenemos una aplicación selectiva de la ley y todo es asigún. Aquí Raymond Pozo debería presidir el país, porque es que todo es asigún. Leyes tenemos para todo, entonces hay una aplicación selectiva, asigún, y el país bien, o sea, bien en su debilidad institucional. Pero vamos a ver, mientras tanto, que se sepa que nosotros somos los líderes continentales en desconfianza entre nosotros mismos y en desconfiar en las autoridades. Estamos en el top 3 de América Latina entera, somos uno de los 3 países más desconfiados entre nosotros mismos y hacia las autoridades. Entonces aquí esto está sumamente delicado, porque la Junta no basta con tener las leyes que quería tener. Tendrá sus imperfecciones la ley de partido, pero está. Tendrá la del régimen electoral, sí, pero está. Ahora, vamos arriba. Está prohibido inaugurar obras de cuál periodo a cuál periodo. Bueno, actúa en consecuencia. Mientras tanto, terminamos ya advirtiendo, son 3 partidos que van, los 3 con posibilidades. Aquí no se sabe dónde está el dinero
Y el 62-36, ni que Tatica se meta, se va a repetir, y menos lo va a hacer el PRM sobre el PLD o el leonelismo frente a los demás. Este chin a chin, sea lo que sea, y ese es otro tema para otro día, lo de la segunda vuelta. Pero eso de mucho a poco ya pasó. Esos 290,000 votos con los que le ganó Danilo a Hipólito, eso es parte de la historia. Aquí vamos a ver lo que va a pasar. Entonces, por eso uno insiste tanto en la necesidad de que la Junta Central Electoral se vea, esté empoderada, que la gente vea a una Junta en capacidad de hacer algo tan fundamental como aplicar la ley. Si la Junta no se da a respetar, porque eso no es de que vamos a aplicar con mano dura, no, la puede aplicar con mano blandita, es aplicar la bendita ley, porque el ganar mucho a poco es parte de la historia. Y aquí lo cierto es que no se sabe, hoy no se sabe dónde está el dinero, aunque a CISA que tira para un lado, si Latinoamericana que tira para el otro, o el Centro Económico del Cibao por igual diga tal o cual cosa, termino así. Aquí no se sabe dónde está el dinero electoral. Pablo Nelson, este es un año de mucha ansiedad y hasta expectativa en el plano económico. Ya saben ustedes que hemos iniciado en una situación internacional que condiciona bastante, y a partir de ahí ya antes había todo un criterio de que quien llegue en agosto tendrá que hacer una reforma fiscal para gobernar. Hay tantos temas que tienen que ver con economía que hemos invitado hoy a alguien que puede saber pluscuam, como quien acaba de ejercer el cargo hace solo unos días de ministro de Economía del gobierno. Así que en la entrevista central tenemos al ex ministro de Economía y Desarrollo, Isidoro Santana, un hombre que puede hablar de primera mano de muchísimas cosas de esas que nos preocupan. No se mueva. Continuamos en Enfoque Matinal y damos la bienvenida al doctor Isidoro Santana, economista de los del número, ex ministro de Economía, a quien ya fuera del aire le dije, caramba Isidoro, te veo 10 años más joven. Esto de los ministerios acaban a la gente. Está rejuvenecido. Bienvenido, mi señor. Muchas respetos. Muchas gracias. Para mí un placer estar acá con ustedes. Buenos días, Isidoro, pero eso contraviene lo que es la tendencia, que la gente necesita un carguito siempre. Y se mata por un nombramiento. Isidoro, qué bueno tenerte por aquí, en esta coyuntura. Vamos a comenzar de afuera hacia adentro, el entorno internacional. Incluso lo de Irán, Estados Unidos está candente, pero previo a eso está la guerra arancelaria, China, Estados Unidos. ¿Cómo puede impactar ese entorno internacional a nuestra economía? Bueno, no hay dudas. En la situación en que se encuentra la economía dominicana, los mayores riesgos provienen de fuera, provienen de ese entorno internacional, que afortunadamente y parece ser que muchas de las inquietudes que habían se están disipando, sobre todo porque el propio presidente de Estados Unidos, que es el agitador principal de las condiciones económicas y políticas en el mundo, pues ha tomado una actitud un poco más suave recientemente. Pero la verdad es que la economía dominicana ha disfrutado durante muchos años ya de un ambiente internacional que le ha favorecido enormemente la estabilidad y el crecimiento. Un ambiente con un largo periodo de crecimiento de la economía de Estados Unidos, precios del petróleo relativamente bajos en los últimos años, tasas de interés bajísimas, amplia disponibilidad de capitales en el mundo que buscan refugios como República Dominicana, lo que ha permitido traer mucho financiamiento fácil, inversiones extranjeras relativamente fáciles. Y
todo ese entorno también ha facilitado el crecimiento del turismo y de las remesas. Es decir, todo eso, junto a las políticas internas, han contribuido a un periodo de mucho crecimiento y estabilidad de la economía dominicana, pero uno vive como con la duda de lo que puede pasar. Desde hace un tiempo, la mayor fuente de preocupación es la guerra comercial entre Estados Unidos y China. Pero parece ser que se ha suavizado un poco. Lo del Brexit, que ya eso es irremediable, eso va a tener lugar, pero va a afectar bastante las economías de Europa, comenzando por la británica, y de alguna manera eso puede tener alguna influencia para América Latina, pero no creo que sea de tanta magnitud como la guerra comercial con China. Y la otra cosa es lo que pasa con el precio del petróleo, que está muy sujeto a la estabilidad política, a que se eviten este tipo de confrontaciones como lo que ocurrió la semana pasada con el asesinato de un general de Irán. Ese tipo de cosas pues nos preocupa, pero lo que estamos viendo hasta ahora es que como que todo el mundo ha puesto un poco de su parte para tranquilizar la cosa. Lo cierto es que las incertidumbres que marcan esa dependencia de la economía dominicana de factores externos, pues se han ido como disipando. Tenemos unos años como que las cosas van marchando bien. ¿Podríamos decir desde tu experiencia que, salvo el tema Irán, porque los chinos y americanos han llegado a ciertos acuerdos, podríamos decir que a corto plazo, es decir, enero-mayo 17, no se vislumbra, salvo la parte de una reacción que parece que no se va a dar, más agresiva todavía, de Irán al asesinato de su general? ¿Tú no ves, como analista y conocedor a profundidad de estas cosas, la posibilidad de que a corto plazo, enero, mayo, ocurran cosas como estas? ¿Tú crees que esto debería? Yo sé que no eres pitonífero. No, claro, eso no lo sabe nadie. Pero dentro del análisis, ¿verdad? Y la buena información. Sí. Yo creo que a pesar del verbo encendido de Donald Trump, yo creo que hay personas e instituciones que han influido para tratar de controlar un poco la agresividad, y la misma gente del Medio Oriente están conscientes de que no le conviene entrar en un conflicto complicado que pudiera ser terrible para todos, y eso nos da cierta esperanza de que se va a tranquilizar todo. Y fuera de eso, yo no veo en el panorama internacional mayores riesgos por ahora. Parece que no. Vamos a ver las debilidades y fortalezas del presupuesto general del Estado para el 2020. Creo, por la salida tuya, fue a finales de julio. Sí. Tú tuviste algo que ver en ese presupuesto, porque solamente mediaron 2 meses. Julio, agosto, septiembre, sí, porque fue el de octubre. Claro. Entonces hay crítica que el nivel de reducción del déficit es mínimo, que no contiene el endeudamiento, que es un presupuesto financiado en una gran parte, que están los peligros de un año electoral. Entonces son muchas las cosas que se ciernen sobre ese presupuesto. Ya tú hablabas del petróleo. Sí. Veo y leo que está como a 59,10 cotizado el precio del barril del presupuesto. Ese presupuesto resiste los próximos 12 meses. Mira, yo creo que sí, como está formulado. Como está formulado y aprobado, no es que haya demasiadas diferencias con respecto a los presupuestos de años anteriores. Pero este es un año electoral y se dicen tantas cosas. Claro, más bien el peligro podría ser que no se le dé cumplimiento, porque gran parte de los problemas cuando hay periodos electorales es que los gobiernos se extralimiten en gastos, y no solo en gastos, sino en concesiones a sectores, y que eso tanto eleve el gasto como disminuya los ingresos.
y que se genere un déficit fuera de lo que está proyectado, de lo que está previsto. Ahora, vamos a confiar en que no. No significa tampoco que sea lo mejor seguir funcionando con un déficit, pero la economía dominicana vive una situación en la cual es muy difícil eliminar el déficit de golpe. Es muy difícil porque primero es un país que convive con una presión tributaria muy baja, anormalmente baja, y que todos los esfuerzos orientados a subirla han sido infructuosos, excepto, digamos, algunos esfuerzos del área administrativa en años recientes que han logrado subir, qué sé yo, 2 o 3 puntos básicos cada año, pero que el problema dominicano es mucho. Y por otro lado, el gobierno no significa que no podría hacer un esfuerzo mucho mayor para racionalizar el gasto que hay y para mejorar la calidad del gasto, que en eso siempre estuvimos muy involucrados en tratar de conseguir, pero no se puede pretender que el coeficiente de gastos baje, porque República Dominicana tiene un nivel de gasto público muy bajo y tiene demasiadas necesidades insatisfechas que necesitan dinero para ser satisfechas. Entonces, por eso es muy difícil bajar el déficit ahora, y claro está que de cara al gobierno que surja del periodo electoral próximo, enfrentar la situación fiscal va a ser el mayor reto a que van a tener que enfrentar de inmediato. Buscar una solución no solo al tema del déficit, sino de otra serie de cosas. Porque hay una serie de problemas que están ahí, como el tema del endeudamiento. Ya el 36% de los ingresos ordinarios están comprometidos, ¿no? En lo que es en pago de capital y de intereses de la deuda externa e interna. Está también el tradicional aumento en el gasto público en los años electorales. Sí. Todo el mundo recuerda los 40,000 millones del gobierno de Leonel Fernández para ayudar a un candidato PLDista 18 puntos por debajo de su adversario. Luego se recuerda lo del 16 y ahora no habría por qué ser diferente. Además hay mucho pesimismo por el asunto de la tercera fuerza, donde el PLD se dividió y las cosas van cada vez son más difíciles. Hay la posibilidad de que en este entorno, ¿tú crees que en este entorno habrá la posibilidad de evitar que el gobierno mantenga esa tradición de aumento en el gasto público? Y sobre todo, hazme el comentario, porque cuando uno habla con un economista de los de la oposición, un Miki Seara, bien amueblado, para poner un buen ejemplo, el país se está acabando en la deuda externa, mañana ya cerramos esto y explotó, pero tenemos ya unos 12 años escuchando el discurso y de repente el déficit fiscal se mantiene. Estaba en el 8, del 8 en el 12 ha ido bajando, debe estar en 2 y algo. No, lo que se proyecta para este año es un déficit de 2.1% del producto. Hablemos de ese escenario, si esto se va a dar. El riesgo siempre existe, el riesgo de que la campaña electoral conduzca a una situación de exacerbar el nivel de gastos y generar una situación de posible inestabilidad. Pero no, yo espero que no, y sobre todo en el país ya se han creado instituciones que están mucho más preparadas para prevenir esto, porque la práctica presupuestaria se ha modificado. Vamos a ver, esperamos que no haya retrocesos en esa parte. Ahora, hasta ahora, el hecho de que se haya mantenido el déficit, que no se haya
Bueno, no es que no se haya disminuido, porque sí se ha disminuido, Viene de 8, pero no se ha corregido, claro. Eso fue una situación completamente anormal, la del 2012, claro. Eso no, porque inmediatamente llegó el presidente Danilo Medina, comenzó a reducirse. El problema Lo que pasa es que eso ocurrió porque el candidato oficial estaba muy por debajo. En este caso, el candidato oficial tiene problemas bastante parecidos o peores. Sí, eso es posible. Y por eso uno siempre piensa que el riesgo político siempre va a estar presente. Ahora, la República Dominicana ha seguido una carrera de endeudamiento que no ha sido deseo de nadie, las autoridades, más comenzando por el propio presidente, que ha hecho un esfuerzo significativo para bajar el déficit cada año a pesar de las muchas presiones por aumentar gastos por tantas cosas que se necesitan. Ahora, eso no ha generado ningún problema hasta ahora gracias al contexto internacional y nacional. ¿Por qué? Porque mientras haya muchos capitales disponibles y tasas de interés bajas, siempre hay acceso fácil al capital. Lo que preocuparía es que se volvemos al entorno internacional. Una situación, exacto, en que no haya ese acceso. No debería dormir tranquilo un país que permanentemente se está endeudando. Y no es solo la deuda externa, yo siempre quiero hacer la distinción de que el problema es la deuda pública, incluyendo la del Banco Central. Porque la deuda es deuda y al final todas hay que pagarla. Y ese 54,6% del PIB, ¿incluye, eso es sin o con la deuda del Banco Central? No, eso es con la deuda del Banco ese Central. Total, 54, eso es mucho. Hasta en Neiva eso es mucho. Mira, normalmente para los parámetros internacionales, que un país deba el 54% del PIB no es algo grave, siempre que en ese país haya un coeficiente de tributación relativamente alto. Que aquí no existe. Claro. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando tú dijiste hace un rato que el servicio de la deuda absorbe el 36% de los ingresos fiscales, no es tanto por lo alta que es la deuda, sino por lo bajo que son los ingresos fiscales. Lo mismo que el hecho de que República Dominicana, si bien ha adquirido, digamos, condiciones un poco mejores que antes, pero la deuda dominicana sigue siendo cara. Entonces, no es lo mismo, por ejemplo, que países, que te digo, Japón tiene una deuda de más del 200% del PIB, pero esa deuda les resulta casi gratis. Entonces, ahí no hay problema. Desde el punto de vista de lo que le cuesta en términos de ingresos fiscales, eso es casi insignificante. Para nosotros no. Primero porque la deuda es cara y segundo porque los ingresos fiscales son muy bajos. Bueno, Isidoro, tu estancia en el Ministerio de Economía te da una perspectiva muy buena para valorar la fortaleza de nuestra economía, las perspectivas. Te voy a hacer una pregunta aparentemente académica, pero ojalá que no te vaya por ahí. Es lo siguiente, el informe de desarrollo humano, el informe de la CEPAL coinciden en un punto, como mandado a hacer, desigualdad. Sí. O sea, una desigualdad que ha llegado a niveles extremos. Entonces, ¿a dónde voy? La República Dominicana creció el año pasado, va a estar por 5. Dice el fondo, la propia CEPAL, que el año que viene va a estar 4,5, 5 por ahí, que es una barbaridad, vamos a emplear ese término, porque para la región es menos de 2. Pero, ¿qué es lo que sucede? El gobernador del Banco Central dice que la economía no derrama. Un amigo de Pablo Maquina, Hipólito Mejía, dice que el asunto es que no boronea abajo. Sí. No, espérate. No. El problema es cuando la macro no
boronea la micro y la micro se derrama. Entonces, Isidoro, por eso Doctor te digo Hipólito Mejía. que es algo académico, ¿qué es lo que hay que hacer? La famosa reforma fiscal, revisar la presión tributaria, pero no podemos seguir siendo los reyes del crecimiento y la desigualdad se mantiene prácticamente intacta. Revisar las exenciones. Sí, Pues mira, déjame decirte, el tema de la desigualdad, lo mismo que muchos otros problemas sociales, una fuente de preocupación permanente, y los dominicanos hemos disfrutado de un crecimiento y una estabilidad macroeconómica privilegiada en el contexto internacional, pero no hemos estado muy satisfechos con los resultados en términos sociales. No es que la desigualdad haya subido, la desigualdad se ha atenuado un poquito, pero no en la magnitud que uno esperaría. Y el país no ha podido solucionar muchísimos otros problemas sociales. La pobreza ha bajado, la indigencia casi, no es que ha desaparecido, pero se ha reducido a su mínima expresión. Pero sigue siendo un país con alto desempleo, alto empleo informal, bajos salarios y con serios problemas en el acceso a los servicios públicos, no solo en el acceso, sobre todo en la calidad de los servicios públicos, de los servicios de salud, de los servicios sanitarios en general, de los propios servicios de educación, porque a pesar del esfuerzo que puso el gobierno al asignar el 4% del producto para la educación, en la práctica ese dinero no se destinó tan claramente a mejorar la calidad de la educación, sino a perseguir otros fines sociales como mejorar la alimentación, la dotación de recursos a la escuela, ampliar la tanda extendida, una serie de cosas, pero sin introducir cambios fundamentales en la calidad del proceso educativo, y eso mismo ha provocado situaciones como la que vimos hace poco con la evaluación PISA. Cuando el país decidió participar en la evaluación PISA, en el primer momento, que fue para la evaluación del 2015, a mí no me gustaba mucho porque de antemano sabíamos que íbamos a quedar en el último lugar en el mundo. ¿Por qué? Porque había muchísimas otras evaluaciones del contexto latinoamericano donde decía que la educación de América Latina como región en su conjunto está muy por debajo de los países de la OECD. Y dentro de América Latina, la que estaba más baja era la dominicana. Y por tanto, al incorporarlo, al evaluarlo junto con los países de la OECD, y después que se han venido incorporando otros países de Asia y de América Latina, íbamos a quedar en un lugar muy bajo. Pero el gobierno entendió que era muy bueno tener un punto de referencia para ir evaluando los progresos que se registraban con la aplicación del 4% para la educación. El problema es que en los siguientes 3 años se volvió a hacer la evaluación, en este caso la que vimos hace poco es la correspondiente al 2018. Y los resultados indicaron que no avanzamos. Es decir, en términos de aprendizaje no avanzamos. Quedamos prácticamente en el mismo lugar, con pequeñas variaciones dependiendo de las materias, pero igual quedamos en el último lugar en la mayoría de las cosas, excepto en unas que hubo otro país, que no recuerdo cuál fue, que quedó más bajo que nosotros. Y sobre todo que por debajo de nosotros estaba Filipinas, que educa en un idioma que no es el nativo. Vaya ahí
el dato, pero hay un tema importante, lo mencionaste ahí, el asunto de la informalidad del trabajo. El trabajo informal es una peste. Si tú trabajas de manera informal, no cotizas. Si no cotizas, no tienes seguridad social. El pececito que se muerde la cola. ¿Qué se está haciendo? Hemos mejorado, porque el gran problema nacional, entre otros muchos, es el problema de la injusticia social, la pésima distribución social, la inequidad social. Eso se sabe muy bien. Sí, pero un instrumento fundamental es la formalidad del trabajo. Sí. ¿Qué se ha hecho? ¿Qué se está haciendo? A ver. Mira, yo creo que una cosa que hay que considerar es que la sociedad dominicana es informal por naturaleza. El dominicano es informal y no le gusta mucho los formalismos, cumplir reglas. Junto a eso tiene que haber incentivos y desincentivos económicos. El gobierno desde un principio puso un énfasis marcado en lograr que la microempresa se desarrollara y se formalizara. Y comenzó incluso con programas de financiamiento a la pequeña y microempresa, proceso de formalización, facilitación de los trámites para el pago de impuestos y abaratar costos de los impuestos, a ver si la gente reaccionaba formalizándose, junto al hecho de que gran parte, por ejemplo, de la campaña de apoyo a la agropecuaria o a la actividad rural que ha hecho el presidente por medio de la visita sorpresa, pero no solo por la visita sorpresa, sino por el gran apoyo que ha dado al FEDA y al Banco Agrícola, es con la idea también de que muchos productores campesinos se asocien, promover la asociatividad y se formalicen. La verdad es que en eso no se ha avanzado cuando se toman las estadísticas del mercado laboral. Es más fácil darle incentivo a los grandes grupos que incentivo al pequeño empresario que tiende a la informalidad como parte de nuestra cultura. Sí, pero aquí se le dan las exenciones fiscales son un poema y el gobierno se ha negado a revisar una por una porque por lo menos el 40% de esas excepciones quizás ya no pueden justificar su existencia, pero eso se mantiene y el gobierno huye desde que hablan de esas cosas. Sin embargo, esas excepciones a los grandes grupos deberían democratizarse como incentivo a los chiquiticos. Sí, mira, es difícil políticamente. Bueno. La verdad que el tema de las exenciones fiscales es un tema que ha costado muchos dolores de cabeza. Aquí en República Dominicana se hizo una gran reforma tributaria en el año 1992, con el cual se esperaba resolver de una vez por todas esa. Porque un impuesto sobre la renta que en aquel tiempo tenía tasas confiscatorias, porque había tasas que podía llegar una gente a pagar hasta el 85% de su ingreso, pero nadie lo pagaba porque todo el mundo tenía exenciones y deducciones de 1000 formas. Se hizo una reforma, se eliminaron todas esas cosas y se bajó la tasa a un 25%. Ahora, ¿qué pasó después? Que aún habiendo bajado la tasa, comenzaron nuevamente los grupos a presionar y los gobiernos a hacer concesiones y a eliminar exenciones, a crear nuevas exenciones. Y por más que en la Estrategia Nacional de Desarrollo se ha planteado la necesidad de una reforma en que todas estas cosas se revisen, no ha habido las condiciones políticas, porque básicamente condiciones políticas el famoso pacto fiscal, para hacerlo. Huyóse, claro. El gobierno huyóse. Y la verdad es que ese es un tema fundamental para que deberá ser enfrentado por las próximas autoridades. Debería ser una de las primeras medidas de un gobierno recién llegado, con apoyo, llámese Gonzalo, Leonel Abinader, pero yo llegué, entonces bueno, vamos a aprovechar ahora esta luna de miel. Sí, debería ser, porque si bien un gobierno que comienza, no le gustaría
comenzar dando trago amargo a la población. Ajá, pero si no lo da ahí, ¿cuándo pero lo si da? no lo hace al iniciarse el periodo, después que se vaya acomodando el propio gobierno y se vayan nuevamente restableciendo la correlación de fuerza, entonces le resulta mucho más difícil. Totalmente difícil al final, porque si no va por la reelección, tiene algún pupilo o delfín, y no es verdad que al final del mandato va a dar el trago amargo, como tú dices. Dos cosas que tocan en lo personal casi, Isidoro. En esta coyuntura estamos viendo a distintas personalidades de la economía, de la finanza, del periodismo, de la sociedad civil, de distintas profesiones que han estado dando el salto a la política, o más que a la política, al apoyo de determinada candidatura. Te pregunto, ¿en qué estás tú? Si va a apoyar a algún candidato. La pregunta va dirigida a eso. ¿Cuáles son los próximos pasos de Isidoro luego de salir del gobierno? No, a la actividad política no pretendo engancharme, definitivamente. Obviamente ser ministro de Economía es un cargo político por naturaleza, ministro de cualquier cosa, y yo le tengo un gran aprecio y un gran respeto y sobre todo mucha admiración al presidente Danilo Medina. Bueno, pero te interrumpo. Los titulares fueron: destituyen al ministro de Economía. No hubo otra manera de buscarlo. ¿No te sientes tú entonces un poquito dolido con eso? No, porque el presidente ejerció su derecho al nombrarme y lo ejerció también al destituirme. Entendió que por determinadas consideraciones políticas en un momento me debía destituir, y eso yo no me siento dolido, porque te voy a decir una cosa. Si hay algo que yo en esta vida he defendido y he luchado, es por el fortalecimiento de las instituciones y el respeto de las instituciones. Y llegó un momento en que el contexto político, cuando se estaban haciendo los aprestos por modificar la Constitución para procurar la reelección del presidente, eso chocó mucho con toda mi trayectoria como ciudadano, y yo tenía que manifestar mi punto de vista, y eso fue, obviamente, cuando yo manifesté mi punto de vista, chocó con lo que es, digamos, el interés fundamental del círculo del presidente, y ejerció su legítimo derecho de destituirme. Pero no con el presidente, porque eso hubo de aclararse más de una vez. En el momento en que el entonces ministro da esas declaraciones, el presidente Danilo Medina no tenía una posición, y las señales que había enviado vía incluso no Gonzalo Montalvo, eran contrarias. Por consiguiente, aquí hubo mucho de mezquindad. La opinión del ministro en ningún momento entró en contradicción con el presidente. Entonces, eso hay que verlo también como una actitud de acercamiento, algo que le ha dado muy buen resultado políticamente al presidente, vía Gustavo Montalvo, ese acercamiento a esa sociedad civil, intelectuales de la sociedad civil que se han acercado, han aceptado acercarse al gobierno, y eso ha ampliado el gobierno y le ha facilitado las cosas. Sí. Eso hay que decirlo. No, el presidente nunca manifestó públicamente su deseo de buscar la reelección. Sin embargo, obviamente se estaba dando una situación al interior del Congreso Nacional que conducía a eso. Finalmente el presidente reconoció, y yo creo que eso es un mérito muy grande, porque Evo Morales no lo reconoció, que no se podía, que ya las condiciones habían cambiado, y miren lo que le pasó a Evo Morales. A Evo Morales parece que no tuvo nadie que le dijera que eso no se podía. Lo que pasa es que él no le toma las llamadas a Pompeo, y aquí sí le tomaron la llamada. Sí, bueno, pues bueno, entonces va para las aulas, ¿eso es lo que apunta? No, y para la fundación y la consultoría. Los chelitos, Nelson. Sí, en este momento lo que estoy es retomando mis actividades de consultoría económica. Y la fundación, que la tenía abandonada. Sí, también. Antes de yo entrar a trabajar en el gobierno, era parte de Ecocaribe, una firma de consultoría que
me tocó salir para entrar al gobierno. Después el nivel de actividades de Ecocaribe fue disminuyendo, pero ahora la voy a retomar. Y también estoy considerando la posibilidad de retomar algunas actividades académicas en la universidad, porque eso es algo que me gusta, algo que ejercí durante mucho tiempo y que puedo hacer. Muchísimas gracias. Bueno, pues un placer. El economista Isidoro Santana, ex ministro de Economía, nos ha acompañado. Muchísimas gracias, de eso se trataba. Continuamos en Enfoque Matinal, continuamos. Gracias por estar con nosotros en sintonía. Vamos ahora a continuar al estilo del semáforo presentándoles las noticias roja, amarilla y verde. Vamos con la roja. Mirándonos en el espejo de Puerto Rico, que como país tiene muchísimas condiciones similares a las nuestras, puedo decir sin lugar a dudas hoy que no estamos listos para una catástrofe, y eso hace falta. Un país necesita tener un plan preventivo que en tiempos de éxito le permita trabajar sus debilidades y un plan de emergencia que domine la población en tiempos de crisis. Nos hemos tomado mucho tiempo, más del necesario, podría uno decir, en modernizar nuestra infraestructura a niveles sismoresistentes. Puerto Rico, por ejemplo, estaba anunciada de que sus escuelas, 95 de cada 100, no aguantaban un sismo fuerte. Sus construcciones, muchas sobre suelo de relleno y otras tan viejas que se levantaron sin protocolo, hoy ceden porque vencieron de obsolescencia. ¿Cómo resolveríamos nosotros el tema eléctrico en un momento de crisis? ¿Qué nivel de desorden podríamos tener en las escuelas? Como por ejemplo, no ha sido aislado. Deberíamos entrenar en cada escuela un plan de evacuación. El presidente Medina dijo hace poco en un escenario internacional que somos el país con más posibilidades de ser afectado por el cambio climático, pues ante tanta convicción hemos pecado de indiferencia. Lo mejor en este momento para nuestros hermanos puertorriqueños, pero créanme, estamos supuestos a vernos en su espejo. Pasemos así a la luz amarilla. Las imágenes que están mirando en pantalla son las grietas de la escuela Ulpiano Córdoba que está en Villatrina. Hace ya un año veníamos presentando nosotros aquí la crisis de esta escuela porque sus paredes todas agrietadas son un peligro en potencia para los estudiantes. Pues hoy han amanecido necesariamente ya quitando las clases. Han tenido que eliminar las posibilidades de que estos días sean de clases para esos niños expuestos. Y uno, hablando de verse en el espejo de Puerto Rico, vuelve y aterriza y llama, aló tierra. ¿Qué pasa que somos tan indiferentes a los momentos en que hay potencial peligro para nuestras poblaciones? Y fíjense ustedes, la población escolar, la de los niños, una sí que necesita más que sobreprotección, porque esa estructura física depende en gran medida del aprendizaje y también de la seguridad de la vida que ha sido puesta en manos de un sistema educativo. Así que, ¿quién va a responder a esta escuela de Villatrina? Asimismo, que se paralice la clase, porque si tiene que ser el mecanismo para que reaccionen las autoridades, que se paralice. Pasemos a la luz verde. Y en la luz verde, fíjense ustedes, en la medida en que crece la necesidad de la tecnología y la dependencia de nosotros también de la comunicación telefónica, hay cada vez más recursos que queremos aplaudir para que el consumidor pueda estar en conexión con su proveedor y también buscar quien dirima cualquier conflicto. Desde diciembre ya se había puesto la información de que Proconsumidor se convertía desde entonces también en un recurso que podían utilizar las oficinas, me refiero a las oficinas, para poner cualquier querella que tuviese que ver con las telefónicas. Los primeros días del año no han escapado. La gente ya comienza a utilizar esta posibilidad, esta ancla, este recurso. Y de paso hay que decir que 50% de todos los usuarios de telefonía en un momento tienen algún tipo de dificultad o avería. Así que acercarnos a una solución de esos conflictos sin males peores es necesario. Saludar a Proconsumidor, que comienza en los primeros días del año a ser un gran receptor de las denuncias de telefonía, que de paso cada vez pueden ser también una posibilidad suya o mía. Hasta aquí con cariño el semáforo.
La gente se ve obligada a hablar de movimientos de tierra, a hablar de terremotos, a hablar de orientación, a hablar de geología, y por eso nosotros no podemos perder la oportunidad de empezar esta semana poniendo en contexto eso que está pasando en Puerto Rico, pero a la luz de República Dominicana. Bueno, hemos crecido escuchando alertas, asomos de que podría pasar un terremoto aquí. Parece que como no llega, como no se siente, dejémoslos para mañana y vivamos el hoy. Olvidémonos de eso. Pero esa indiferencia ante un proyecto preventivo de país también hace que pequemos de muchísimos males. Vamos a entrevistar en este momento al vicepresidente de la Sociedad de Geología de República Dominicana, Eduardo Verdeja. Ya antes hemos estado aquí, Eduardo es un hombre de muy buen conversar, así que vamos a pasarla muy cómodo, y lo mejor es que tienes un lenguaje llano que puede entender cualquiera. Buenos días, Eduardo, gracias por estar con nosotros tempranito. Buenos días, gracias por la invitación. La primera pregunta obligada es, ¿cómo nos afecta esto que está ocurriendo en Puerto Rico? Nos afecta en el sentido de que nos hace ver, nos hace mirar que estamos en una situación muy similar a Puerto Rico. Estamos tectónicamente, geológicamente, estamos en una situación prácticamente igual. O sea, las mismas estructuras tectónicas, la misma condición geotectónica de estar en límite de placas, tanto Puerto Rico como de la isla española, es igual. O sea, lo que está pasando en Puerto Rico hoy en día puede pasar en cualquier momento en la española, en cualquier lugar de la zona del Caribe, que es el borde de contacto con la placa de Norteamérica, que es la razón por la cual existen los terremotos. O sea, es una zona en el mundo en donde tiembla la tierra, en los límites de placa, en los contactos de placa es donde se generan el 95-99% de los terremotos en el mundo entero. Por tanto, es normal que aquí pase eso, es normal que en Puerto Rico pase, en Jamaica, en Cuba, que se sienta en las islas pequeñas. Todo eso es normal desde el punto de vista de la dinámica del globo terráqueo, o sea, no es extraño. Entonces, lo que estamos viendo en Puerto Rico evidentemente es penoso, es una situación bastante seria y tiene muchas implicaciones que nos deben servir de lección previa. Gracias a Dios no hemos tenido nada serio todavía, no quiere decir que no lo vamos a tener, en algún momento lo tendremos, ¿cuándo? No lo sabemos, esa es una realidad. Entonces en Puerto Rico estamos viendo que es una zona que tradicionalmente no tenía movimientos sísmicos, digamos, frecuentes, sino que todo el peligro sísmico, digamos, se espera más en el norte de Puerto Rico, al igual que en el norte de la Española, y se había descuidado, digamos, un poco la parte suroeste de Puerto Rico, en términos de construcciones, en términos de calidad, en términos de códigos, etcétera. Y de repente, 100 años después de historia, donde no ha pasado nada en esa zona de la isla, viene un terremoto de 6.4 y la cantidad de daño es bastante alta. ¿Qué placas, según la geomorfología de la isla de Puerto Rico, de la isla española, cuál es la placa que está activa en Puerto Rico versus la que nos afecta a nosotros? ¿Cómo se comunica eso? Mira, vamos a ver. La placa del Caribe es una placa grande. Va desde México, desde el Océano Pacífico, con todo el borde de Centroamérica, sube, pasa entre Cuba y la Española, sigue hacia el norte, hacia el este y bordea todo el arco de islas menores. Y luego vienen por Sudamérica, la parte de la costa de Venezuela, Colombia, es Panamá y sale. Esa es la placa del Caribe, es una placa tectónica pequeña en comparación con las otras placas tectónicas, pero es una placa tectónica de importancia, cuyo movimiento es hacia el noreste, chocando con la placa de Norteamérica. Entonces, en el borde de la placa de Norteamérica, la imagen que tenemos ahí, es donde se encuentra la falla de la Española, el norte de la Española, que es el límite de placas real. Es la que tiene la fosa de Puerto Rico, la fosa de Milwaukee, que mucha gente la entiende. Y la gente se pregunta, ¿se va a hundir la isla por ahí y tal? En la parte sur, es decir, desde el mar Caribe, la misma placa del Caribe tiene una parte que se está metiendo por debajo de la isla, por debajo de la Española y de Puerto Rico, de la Española, Haití, República Dominicana y de Puerto Rico. Es la imagen que tenemos en pantalla. En la parte izquierda de la imagen es la placa de Norteamérica que se mete por debajo, el Atlántico se mete por debajo del bloque insular, y en la parte derecha de la imagen la placa del Caribe se mete por debajo del bloque insular. Ese pedacito en el centro que se ve es, digamos, el bloque insular, Puerto Rico, República Dominicana, Haití, y está siendo sometida a dos empujes tanto por el norte como por el sur. O sea, se está comprimiendo, esa placa la comprimen. El tema de las placas es que son pedazos grandes de litósfera, de corteza terrestre, que se mueven continuamente sin parar. En el caso de la placa del Caribe, tiene un movimiento de 2 centímetros al año aproximadamente. Pero uno dirá, bueno, 2 centímetros al año es nada. Pero eso es movimiento que, si no se libera de alguna manera, genera deformación, y esa deformación es acumulación de energía.
Al igual que las uñas, le van creciendo a uno no se da cuenta. Las placas se mueven sin que uno se dé cuenta. Y esa acumulación de deformación con el paso del tiempo genera esfuerzos muy grandes en ciertos lugares de la corteza que hace que una falla rompa. Eduardo, ¿y qué tan cierto es que cada 100 años ocurra un gran terremoto? La recurrencia de los terremotos tiene que ver mucho con la falla en la que está, con la falla que lo genere. Entonces, nosotros tenemos escasos 500 años de historia. Te digo escasos desde el punto de vista de la geología. O sea, la geología maneja una escala de tiempo muchísimo más amplia. Y en 500 años de historia que podemos tener registrada, hemos tenido grandes eventos sísmicos de magnitud importante, magnitud 8, 7.5, 7.6, etcétera. Y cuando tú sacas el promedio de eso a lo largo de esos 500 años, vas a tener una media entre 70 a 100 años más o menos. O sea, no es raro esperar que cada esa cantidad de tiempo, porque es lo único que conocemos todavía, la cantidad de energía acumulada se libera. Hay otras fallas en otros lugares del mundo cuya recurrencia, o sea, el tiempo en que dura ella para liberar energía es mucho más corto. Estamos hablando de 30, 40, 50 años. Y en esos casos son fallas que se pueden estudiar mucho mejor, se pueden conocer mucho mejor. Y eso es uno de los riesgos que tenemos. O sea, tenemos las estructuras tectónicas, las tenemos ahí, pero no son lo suficientemente frecuentes como para poderlas estudiar a fondo y conocerlas a fondo. Entonces hay muchas interrogantes todavía en la placa del Caribe, aparte de que es una situación tectónica bastante compleja en la dinámica tectónica de placas. ¿Qué información tenemos sobre República Dominicana y su plataforma marina ahora mismo? ¿Cómo está el movimiento tectónico? ¿Cómo estamos nosotros en este andamiaje? Mira, cuando uno mira la distribución de los epicentros con lo que se ha llamado la secuencia sísmica de Puerto Rico, del suroeste de Puerto Rico, se da cuenta que son eventos bastante focalizados en esa zona. Son eventos muy superficiales, estamos hablando de 10 kilómetros de profundidad. Por eso se ha sentido tan fuerte la onda a nivel de la superficie. ¿Eso es bueno o es malo? Esa superficialidad de los movimientos. Para la infraestructura civil es malo, porque la energía liberada impacta de una manera mucho más fuerte que lo haría un terremoto a 40, 50, 60 kilómetros de profundidad. Entonces hay una liberación de energía más directa y un impacto más directo. Eso es importante. Te pregunté y nos quedamos ahí en el aire con cómo está República Dominicana en todo este andamiaje. Vamos a analizar cuál es la realidad de nosotros ahora, cuáles han sido los últimos movimientos importantes, qué podemos esperar por el momento en esos pronósticos importantes. Mira, nuestra historia, cuando ves la historia sísmica, vas a ver que hay ocurrencias de terremotos en dos partes importantes de la isla, al sur y al norte. Y eso tiene una razón básica que son la estructura del norte, la colisión con la placa de Norteamérica, que es la falla norte de la Española, y al sur es lo que se conoce como la trinchera de los muertos, que es la parte donde el Caribe se está metiendo por debajo. Amplíanos esta imagen para que la gente pueda entender un poquito. A ver. Bueno, ahí en esa imagen, si te fijas... Director, amplíanos esta imagen en full. Al norte de Puerto Rico hay una zona oscura. Ese es el fondo marino y estamos hablando de 8.5 kilómetros de profundidad. Okay. Es una fosa, es la fosa de Puerto Rico. Y al sur, esa otra franja, esa línea oscura que se ve ahí pintada con una línea un poquito más clara, es la trinchera de los muertos. Es por donde el suelo marino del Caribe se está metiendo por debajo del bloque insular. La mancha que se ve ahí con puntos amarillos son la distribución de los epicentros hasta la semana pasada de lo que está ocurriendo en Puerto Rico. Okay. Entonces, son eventos bastante focalizados. O sea, en este momento, la placa, el movimiento de la trinchera del Caribe, de los muertos, perdón, por debajo de la isla, ha generado que los esfuerzos en esa zona sean ya suficientes como para romper diferentes fallas, que es eso que tenemos aquí, o sea, se mete una por debajo de la otra. Entonces, esa estructura de la trinchera de los muertos viene desde la bahía de Ocoa y pasa por el sur de Puerto Rico y sigue hacia el este. Es una estructura grande. Al igual que la estructura del límite de placa con Norteamérica, la falla norte de la Española, la fosa de Puerto Rico. Son estructuras muchísimo más grandes que el territorio. Entonces, en este momento, en la zona de Puerto Rico es donde se ha liberado esa energía. Pero igual nos puede ocurrir a nosotros también. En el año 71, mal no recuerdo, en junio del 71, tuvimos un terremoto parecido. Al sur de Santo Domingo, magnitud semejante, 6 punto algo. En ese momento no había tanta infraestructura construida aquí, pero fue un jamaquión fuerte. En 2003 tuvimos el caso de Puerto Plata, 2010 tuvimos el caso de Haití. Es decir, y ahí seguimos más atrás, 1751, 1842, 1846, tenemos historia sísmica, que es normal. Entonces, esa historia sísmica nuestra se nos va a repetir en algún momento determinado. ¿Cuándo? No lo sabemos. O sea, todavía no está, la ciencia no está a un nivel de poder predecir
un terremoto en términos de fecha y momento. O sea, ¿cuándo tuvimos un terremoto importante? bueno, tuvimos para entrar... Haití 2010. El terremoto de Haití del 2010 es un terremoto sumamente importante. Bueno, se cuantifica para la isla, claro. Exactamente. En geología y geotectónica no hay división de países, o sea, esos son territorios tectónicos, ¿no? Y no podemos ver Haití como que eso pasó en otro país, en otro sitio. No. Eso sí, porque pasó, se ve como el terremoto de Haití. Ese es el terremoto de la isla, que igualmente a nosotros nos estremeció. Exactamente. Es nuestra isla, es la misma. Es la misma estructura geológica, son las mismas condiciones. Ese terremoto fue generado por un sistema de fallas distinto. El terremoto de Puerto Plata del 2003 fue origen de la subducción de la placa de Norteamérica por debajo de la del Caribe. El terremoto en 1946, el que generó el tsunami de Matancita, fue también en ese mismo sistema de falla. Y así tenemos historias de los terremotos que destruyeron Jacagua, Santiago Viejo, La Vega, etcétera. O sea, historia tenemos. El tema es que no son tan repetitivas. Y al no ser tan repetitivas, pues uno tiende a no querer pensar un poco en eso. La población normal tiende a no querer pensar en eso porque al fin y al cabo hay otros problemas del día a día, pero son asuntos sumamente importantes. Y eso se refleja mucho, sobre todo en la calidad de las construcciones, en los códigos de construcción, en la importancia de ser estricto con la construcción. Sobre todo las escuelas. Para allá quiero que vayamos, pero vamos primero como por etapas. Nosotros en República Dominicana estamos siendo cuán rigurosos estamos siendo en adaptar estructuras a un nivel sismo resistente. Mira, ¿y cuáles se nos están quedando atrás? Vamos a ver, desde el punto de vista constructivo, nosotros tuvimos hasta 1979, no existía el concepto de sismo resistencia en las estructuras. Es un concepto que se empezó a desarrollar en aquella época. Había un concepto generalizado de cómo incluir fuerzas horizontales en las edificaciones, pero no había unos estudios. O sea, la ciencia en ese momento no estaba tan avanzada. A partir del 79 se generan unas normas provisionales de diseño sismo resistente, que siguen siendo provisionales del 79 hasta el 2011. Y en el 2011 tenemos entonces finalmente un código de diseño sismo resistente. Entonces, antes del 79 tenemos una cantidad de edificios construidos, una masa construida. Del 79 al 2011 tenemos otra cantidad de edificios construidos y del 2011 para acá tenemos otra cantidad de estructuras construidas. Evidentemente las que ya se han construido con el código actual, pues ya tienen un nivel de rigurosidad, un nivel de diseño mucho más estricto que lo que pudieron haber tenido estos edificios que se hayan construido en los 50 o en los 60. ¿Cómo una persona que va a adquirir un apartamento puede tener información de eso? De si su estructura es sismo resistente, de qué tan rigurosa fue la ingeniería, ¿qué orientación se le puede dar? Toda estructura que se construya, por lo menos a nivel de tramitación de planos en obras públicas, desde el 2011 hacia acá, debe cumplir con los requisitos del Código de Sismo Resistencia. ¿Son rigurosos los ayuntamientos en eso? ¿Obras públicas? Esa es la otra parte de la moneda. Uno dice, ok, la parte del diseño, el control del diseño a nivel de planos, sí. Luego está la parte constructiva y el nivel de poder de supervisión continua sobre la obra que se está construyendo, puede que tengamos un poco de debilidad. ¿Ya eso pertenece totalmente a la instancia privada? ¿El constructor? No necesariamente. Al constructor y al Estado. La supervisión debe ser parte de obras públicas. O sea, revisar que lo que se está construyendo, lo que está aceptado en el plano. Y con este boom que tenemos, por ejemplo, en la capital de construcción, ¿hay capacidad de supervisión? Ahí está el tema. Tenemos mucha rapidez en construcción y tal vez no tenemos la suficiente capacidad para seguir detrás de eso como se amerita. Ahora, una cosa es cierta, por lo menos en el entorno que uno se desenvuelve a nivel profesional, la mayoría de los profesionales estructuralistas que están en esto tienen unos niveles de conciencia del concepto sísmico bastante claros y se respeta muchísimo a nivel de la ingeniería, porque se sabe qué puede producir y con eso no se puede jugar. ¿Y qué hace la Sociedad de Geología para respaldar el crecimiento que está haciendo la ciudad y como grupo especializado para ser parte de este crecimiento? La Sociedad de Geología básicamente lleva información, transmite información, hacemos congresos, hacemos seminarios, transmitimos información fundamentalmente. O sea, no estamos directamente ligados con la parte constructiva de diseño, vemos la geología desde otra parte. O sea, digamos, tiene la superficie de la Tierra, lo que está debajo y lo que está encima. O sea, nosotros trabajamos con lo que está debajo y damos esta información, tipos de suelo, características sísmicas, qué pasa si tiene un terremoto, toda esa información se provee.
y estamos junto con el Servicio Geológico Nacional, trabajamos bastante de la mano entre todos. Lo que pasa de la superficie hacia arriba ya entra la parte de la ingeniería, arquitecturas, ingenierías estructurales, etcétera, que es otro campo completamente distinto, en el cual ya no tenemos tanta injerencia, digamos, pues no es nuestra especialidad. ¿Estamos respetando el uso de suelo nosotros en la construcción? Lo que se entiende por uso de suelo y lo que genera el ayuntamiento, el permiso que da el ayuntamiento de uso de suelo, es básicamente el uso por la actividad comercial o que se vaya a hacer del terreno a la superficie. El estudio de suelo, desde el punto de vista geotécnico, desde el punto de vista ingenieril, es un aspecto diferente. Es un aspecto de conocer la calidad del terreno que hay sobre el cual se va a colocar la estructura y ver cuáles son sus características con relación a esa estructura que se va a construir. Entonces, el uso de suelo con el estudio de suelo son cosas todavía diferentes, pero al igual que se exigen en los códigos, en el código de reglamento sísmico, ese diseño sísmico, también existe el código de estudios geotécnicos para edificaciones civiles, que también obligan al promotor de un proyecto a presentar un estudio de suelos bastante importante, bastante, digamos, profundo, que valide que esa estructura puede estar ahí. Un estudio de suelo te va a decir, bueno, qué tipo de terreno tienes, cuáles son las características del terreno que tienes, si tienes algún problema de heterogeneidad, caverna, en el caso de las calizas o no, si tienes suelos blandos, si tienes roca fuerte. Esa información te la va a dar el estudio de suelo, qué capacidad de carga puede soportar el suelo, cómo se va a mover ese suelo. Y esos son datos importantes para el diseño sismorresistente de la estructura. Parece que las cosas no andan muy religiosas, porque aquí en Santo Domingo, este año pasado, se generó una litis por un proyecto inmobiliario que se levantó en un suelo de relleno. O sea que eso es gravísimo. ¿Sería bueno que la gente cuando va a comprar también busque esa información? Es importante que cualquier promotor, cuando adquiere un solar, se asegure de que no es solamente la superficie lo que ve, lo que puede estar bonita, sino qué hay debajo. En ingeniería todo se puede. O sea, la gente habla de un suelo bueno, un suelo malo. Realmente lo que vamos a tener es un proyecto más costoso que otro. O sea, ingenierilmente se puede resolver la estructura en cualquier tipo de suelo. Evidentemente el costo va a ser distinto, porque las medidas de corrección tienen que ser distintas. La estructura y el suelo están ligados. Con el momento sísmico hay lo que se llama una interacción suelo-estructura. El suelo vibra de una manera y la estructura tiene una manera natural de vibración. Y esa combinación debe entenderse. Un suelo blando va a moverse con una amplitud mucho más grande, una frecuencia mucho más baja, y un edificio sobre un suelo blando que tenga una característica natural de vibración, de amplitud grande, de periodo bajo, pues entra en resonancia, que es un efecto que amplifica la onda y ese edificio va a sufrir. Entonces, ese tipo de asuntos se debe conocerse para que el suelo, la vibración del suelo y la vibración de la estructura sean lo más disímiles posible. Si hay cierta igualdad en el contenido de frecuencia, entonces puede generarse un problema. Es donde típicamente se generan los problemas. No sé si esta es tu materia, pero quisiera preguntarte, ¿qué tiempo de garantía tiene una persona para reclamar si compra una vivienda o edificio y resulta que en un plazo determinado se abren grietas? No manejo esa información directamente. Eso debe estar ligado a la parte ya constructiva, a la parte del negocio inmobiliario. Y una pregunta importante, ¿cómo estamos a nivel de escuelas y hospitales? Mira, las escuelas, hospitales, edificios que albergan en instituciones importantes del Estado son vitales. O sea, en el momento que ocurre un sismo, un evento natural que puede generar un desastre, son los lugares a donde debemos llevar todas las víctimas. O sea, un hospital no debería colapsar bajo ningún concepto, en ningún lugar. Las escuelas tampoco, son lugares donde tenemos la masa juvenil, infantil, el recurso humano del país formándose, que dura mucho tiempo dentro de unas estructuras particulares. No deberían colapsar. Tanto el terremoto de Puerto Rico de ahora como el de 2003 en Puerto Plata, nosotros tuvimos problemas de colapso de escuelas, Puerto Rico ha tenido problemas de colapso de escuelas. Por suerte no hemos tenido en ninguno de los dos casos estudiantes al momento, porque los terremotos ocurrieron en la madrugada. Pero ese mismo terremoto ocurre en hora de clase y estuviéramos lamentando una gran cantidad de víctimas infantiles, que no debe ser. Entonces el tema de las escuelas es sumamente importante para la escuela, además de ser un lugar donde se mantiene mucho tiempo niños, son típicamente los lugares de refugio frente a otro tipo de fenómenos naturales como los huracanes, las lluvias, inundaciones, etc. Entonces se debe ser muy riguroso con el tema de las escuelas y sobre todo con los hospitales.
podríamos entender que antes del 2011, que las escuelas viejas no llenen las expectativas, pero ustedes saben si la construcción de escuelas ahora está siendo suficientemente exigente en este tema de estudio de suelo, de construcción sismo resistente, y por ahí va todos los componentes que puedan asegurar una estructura. Desde el punto de vista del suelo, me consta de que sí que se exige el estudio de suelo, que antes tal vez no se exigía para una escuela. Hoy día, en base a los reglamentos que tenemos, sí se exigen los estudios de suelo. Entiendo que igualmente se deben exigir y cumplir los requerimientos de diseño sismo resistente. Nuevamente, todo esto es en proyecto. Ahora, de ahí a la supervisión directa, a la constatación de lo que se está construyendo a nivel de calidad y de plano sea igual, ahí creo que tenemos chance de mejorar como nación, como país, como Estado, como todo. Mucho hablar de la sismoresistencia, pero en realidad, ¿en qué consiste eso? Un edificio de 20 pisos, ¿cómo rayos puede aguantar ese amaquión que puede dar la tierra en función de la ingeniería? Explícanos, ¿qué es eso? ¿Qué es eso de la sismoresistencia? ¿Cómo se trabaja? ¿Cómo lo consiguen? Fuerzas. Todos estamos pegados del piso. Estamos pegados del piso, ¿por qué? Porque hay una fuerza que es la gravedad, es una aceleración. Nosotros tenemos una masa, la Tierra genera una gravedad, que es una atracción, y eso genera una fuerza. Y ese es el peso nuestro. Cuando subimos una balanza a ver cuánto yo peso, es qué presión yo le estoy haciendo a la Tierra, que me está jalando. Eso es una fuerza. Entonces, típicamente, la fuerza normal que tiene todo el mundo es la fuerza gravitatoria. Tú haces un edificio y tú dices, bueno, el edificio va a ser vertical y va a tener fuerza vertical. Entonces tú pones tu edificio, si el suelo, lo que esté ahí aguanta, pues se queda verticalmente. Ahora, si un edificio, por ejemplo, se empieza a inclinar, por la razón que sea, o se construye de lado, llega un momento en que el centro de gravedad de ese edificio sale de la base que lo sustenta y entonces se cae. Pues, evidentemente se cae. Si uno se inclina de lado, se cae. Pero se cae porque hay una fuerza que me está dando hacia abajo. Entonces, en el diseño de las estructuras, normalmente a nivel histórico, pues esa era la única fuerza conocida. La fuerza vertical, la de la gravedad. Y se diseñaba para eso. Por eso las estructuras viejas, antiguas, son piedra sobre piedra. Paredes gruesísimas, los conventos, las catedrales, todo lo que había antiguo, es piedra sobre piedra. Esa piedra sobre piedra, si tiene un movimiento lateral importante, que es una aceleración, no tiene cómo resistirla, porque no hay nada que la aguante. Entonces, por ahí falla. La sismoresistencia lo que hace es básicamente eso. Dice, ok, aparte de esta fuerza de gravitación, la fuerza vertical que tengo, yo voy a considerar una fuerza lateral. Entonces, esa fuerza lateral, hay diferentes maneras de considerarla, pero típicamente tiene que ver con la masa que tiene el edificio. La comparación más sencilla es... Aterrízalo. Ok, tú estás parada, bien, en una alfombra, y alguien tira de la alfombra, te jala la alfombra. Me sacaron la alfombra de los pies. Tu masa se mantiene por inercia, la alfombra se mueve, los pies se mueven, pero tú te quedas en el mismo sitio, por tanto te vas de lado. O sea, se te van los pies de lado y te caes, te inestabiliza. Entonces, cuando tú tienes un edificio y el suelo se mueve de lado, es como que le están jalando la alfombra por abajo de los pies. Entonces, el edificio, su masa tiende a quedarse en su mismo sitio, pero su base se desplazó. Entonces, el edificio se mueve. Pero el edificio internamente tiene, si no tuviese sismoresistencia, ese edificio no tiene nada que lo agarre y lo que se quedó de lado se caería. ¿Y cómo conseguir que no se mueva? Entonces, ¿cómo conseguir que no se mueva? Viene el diseño sismorresistente. Ahí entran las varillas, entra el concreto, entran todos esos cálculos, hacen que cuando la base del edificio se mueva, la estructura entera pueda agarrarlo de arriba y jalarla a su nueva posición. Y luego se va a volver a mover y luego volver a jalarla a su nueva posición sin romper. Entonces, ¿en qué se traduce eso? Se traduce fundamentalmente en una cantidad de elementos estructurales mucho mayor, más costo, evidentemente, mucho más resistencia, secciones de vigas, columnas mucho más fuertes, más acero, pero es la manera como el concepto, digamos, o sea, el edificio debe poder aguantar que le jalen la alfombra debajo de los pies. Eres un maestro, qué bien explicas. Y finalmente, ¿qué proporción de la infraestructura dominicana no llena las expectativas sismorresistentes? Rapidito ya en la parte final. Digamos que sabemos que lo que está antes del 79 no existía un código. Si cualquier diseño, cualquier ingeniero que diseñó en ese momento que tuviese alguna idea sobre fuerzas horizontales, pues habrá incluido algún elemento ahí. Pero antes del 79 no teníamos nada. Del 79 al 2001 teníamos unas normas provisionales que ya consideran el aspecto sísmico y las fuerzas horizontales. Y del 2011 hacia acá, pues tenemos un código un poco más actualizado. Eduardo. Que dicho sea de paso, los códigos sísmicos no son estáticos. O sea, los códigos sísmicos se actualizan cada vez que hay un terremoto, en todos los países del mundo, porque siempre hay cosas nuevas. La naturaleza, es difícil predecir la naturaleza y entenderla 100%. Entonces, con cada terremoto se generan nuevos conocimientos en términos de fallas, lamentables, pero son aprendizajes para que al futuro no vuelva a pasar.
Eduardo, muchísimas gracias por estar con nosotros. Muy oportuna la entrevista y todos tus consejos. La gente muchas veces cree que estos temas son alarmistas. No. Nunca lo es. Eduardo Verdeja nos ha acompañado, vicepresidente de la Sociedad de Geología de República Dominicana. Vamos hacia una pausa, agradeciendo. Muchas gracias. Buenos días.